Bueno, ya estamos con Johnny Viale para este pase en un día recontra importante. Johnny, muy ¿cómo caliente. andás? ¿Cómo le va, Franco? ¿Qué dice? Buenas noches. Y es un día importante para ver qué dice Milei, ¿no? Con data fresca, Sí. con información fresquita de la cadena nacional, que va a durar 15 minutos 30 segundos. Casa Rosada, ahí tenemos unos puntitos, unos bullets de lo que va a decir Javier Milei. Hay mucha expectativa. Sí. 1. Se mantiene el equilibrio fiscal. Sí. Bastante obvio, pero lo va a decir. 2. Va a haber un aumento a los recursos en partidas sociales. Me pregunto, ¿tendrá que ver esto con la derrota en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano? ¿Va a haber como un aumento de la UH, de los planes sociales, la tarjeta alimentar? 3. Guiño a los gobernadores. No me dicen cuál. Pregunto, repregunto. ¿A qué gobernadores decís vos? No me dicen. Pues se conocieron algunas transferencias estos días, ¿no? 12.500 en total. 12.500 millones de pesos. Sí, sí. 8 millones de dólares. Ya está pasando eso. Ya está pasando. Qué bueno el dato en dólares de Lucas. Es que suena lo poco, calculé, 8 millones. vamos a pensar, muy poco. son 8 millones de Pegué dólares. la cuenta, parecen dos moneditas. Tampoco Claro. es un gran giro, pero bueno, Claro. es un aliciente, ¿no? 12.500 millones de pesos. Son 8 millones de dólares. Bueno, acá me ponen guiño a los gobernadores. ¿Será ese? ¿Habrá otro? Debe haber más, claro. No me dicen. 4. El presidente le habló especialmente a la gente. Desconozco, ¿eh? No tengo ni idea qué le va a decir a la gente. Supongo que va a decir, esto es más imaginación mía, el esfuerzo, sacrificio, Va a nos ser un dimos poco cuenta, entendimos. Entendimos el mensaje, ¿no? Claro. La clásica, pero hay que ver si entendimos el mensaje. La No sé, campaña se va a centrar, según tengo entendido por las últimas reuniones de las mesas políticas, tanto la nacional como la bonaerense, en que Sí. el esfuerzo vale la pena, el esfuerzo valdrá la pena al final del camino, sobre todo. Estará centrado en eso, por lo menos no digo como eslogan de campaña, pero sí como Claro, eje. Que es De un poco campaña lo que veremos se si eso repetía en los primeros meses de gobierno, ¿no? Digo, Sí. sostener Sí. el esfuerzo. básicamente. 5. Entonces te dije, se mantiene, estamos contando los puntos principales del anuncios. discurso de Milei. Déficit cero, ¿no? 1. Equilibrio fiscal. 2. Aumento de recursos en partidas sociales. 3. Guiño a los gobernadores. 4. Presidente le habla a la gente. Y 5. Hay un mensaje de estímulo al sector privado. Sí. Yo me no- imaginé que un mensaje para la gente tiene que haber, porque si no el presupuesto lo presentás en el Congreso y punto. Va el ministro de Economía o el viceministro, Sí, el que sí, fuera, se lo presentás a los legisladores. Tiene Si que haber haces un mensaje político. Una cadena nacional es un mensaje político después Tiene de la que haber un derrota mensaje Lo que pasa es electoral, que ahí la ¿no? pregunta... Puede perder las Y elecciones. de cara a la campaña de octubre, Claro, ¿no? exactamente. Hoy te miraba, Franco, si me quedé pensando en algo. Y es... Si el mensaje tiene que ser para la gente o para los mercados, ¿no? No lo tengo tan claro. Vos te hacías esa pregunta. Las en dos un momento. cosas. Bueno, Las dos pero cosas. se Sí. supone que los actores, los agentes económicos están un poco revoltosos, tema bonos. Por ahí es un mensaje más para los actores económicos y no tanto para la Hay gente. más, pero hay como vos más, contás, hay más. Bueno, por fin, vamos a Ahora mensaje conseguir. para la gente. Lo que nos costó conseguir información, no. Estaban. Bueno, ahí vamos consiguiendo. A ver. Hará un balance de los números del gobierno. Baja de inflación, ordenamiento del Banco Central, etcétera. Estamos contando, estamos adelantando la cadena nacional del presidente. Corta, 15 minutos, 25 segundos. 2. Insistirá con blindar el superávit. Esto lo contaste vos hoy en la radio. No se puede gastar más de lo que se Va a tiene. hablar Que de la- presentó en la última de la- cadena, ¿se acuerdan que anticipó en la última cadena nacional? Va a hablar de la penalización a la emisión monetaria. Ya ¿Se lo acuerdan dijo. que había un proyecto con eso? Sí. Me parece que quedó medio lanas del proyecto y lo van a reactivar de alguna manera. Por ahí hablan de eso. Ok, pongamos en el. Yo no sé si se ve el graph, yo acá no lo veo. No, no está. Están reiniciando el graph. El graph se fue. El graph ha salido del grupo. 3. Ya volverá. 3. Sostendrá el rumbo. Sí. Vamos en dirección correcta. Digamos, esos son los mercados, ¿ves? Sí, bueno, claro. Le voy a hablar un poco la gente, un poco los mercados. Claro. 4. Va a reconocer que se cometieron errores políticos y económicos. El orden macro tarda en llegar a la gente. ¿Esto sabés quién lo dijo? Francos el otro día en una entrevista. Dijo, bueno, el orden macro lo estamos, pero todavía a la gente La no micro, le ¿no? llegó. O sea, por ahí Milei, yo no sé si va a hablar de esto, me imagino que no, tiene que dar un mensaje a la micro. Sí. Se supone que la provincia de Buenos Aires era pura micro, lo que hizo que no sea un buen resultado. Punto para Manuel Alcide Jove. Tenemos que explicar mejor porque sabemos que el esfuerzo de la gente es titánico. Claro, ahí está. Por ahí van a ir. Claro, la claro, gente, el claro. esfuerzo. Y sí, Sí, claro. sí. Un poco de empatía con lo que significa llegar a fin de mes, que es un poco Claro, lo que pero ahí marcamos tiene la la semana micro. Y pasada, ahí ¿no? sí me parece Sí. que el gobierno toma nota de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde la gente básicamente votó diciendo llega el día 20 y No no, me alcanza, llega a fin de claro. mes. Eso de hecho plata. apareció el tema del esfuerzo y tratar de traducir que el esfuerzo va a valer la pena.
con algunas cuestiones concretas como eje de campaña, apareció sobre todo en la mesa bonaerense, la mesa política bonaerense, pensando en cómo encarar la campaña en provincia de Buenos Aires particularmente. También se hablaron cuestiones que ya repasaremos de fiscalización y algunos otros temas que estuvieron Que le cambien el calientes. auto al Nene Vera, la mesa bonaerense. Estaría bueno, ¿no? Que Menos vaya con Audi. chiquito, Tenía alguna ¿viste? deuda Así. patente el auto. Así le creemos el relato. Hoy le Que vaya recordaron con- algún spot de Tengo un archivo al punto Nene más, Vera. tengo un basta. punto más. Pido. Será duro contra el partido del Estado, pero esta vez no le pegará a los gobernadores. Ah, ok. Esto es así. Creo, ¿eh? Partido del Estado es una palabra de Caputo. Sí. La inventó Santiago Caputo. Es el concepto que utilizó Santiago Caputo para dejar de utilizar el Casta. término ya desgastado casta, ¿no? Porque perdió un Casta poco de podrió porque sentido. además tiene mucha casta Claro, dentro. perdió Entonces, para no usar tanto casta, ahora usan partido del Estado. Partido del Estado es todos aquellos que Sistema. están en el Estado El sistema, o el usan sistema. el Estado para hacer negocios. Pero a los que no les va a pegar es a los gobernadores. ¿Por También. qué? Por lo que dijimos Claro. recién, porque los necesita. Sí, sí. Porque Que además, 12.500 Una millones semana de pesos. donde se vota de todo en el Congreso, Eso- necesitas claro, el, eso es claro. Digo, el vos lo acuerdo con los pusiste- gobernadores. Vos lo pusiste al flamante ministro de Interior, Lisandro Catanán, Para a salir con una caña en la pecera a buscar votos para sostener los vetos. Bueno, una manera de buscar esos votos es negociando con los gobernadores. Se reunió con 4, busca hablar con más. Digo, ¿Qué es una más? foto Te que diría buscan también- constantemente. Es imposible salir a pegarle a los gobernadores en este contexto. Sumado a lo Brunito, el Estamos rol de los consiguiendo gobernadores buena es más info. importante que el rol del Congreso a nivel electoral, ¿no? Sí. Necesitan a los gobernadores para que los acuerdos electorales en las provincias no salgan mal, digamos. Es muy Bueno, importante. para dar un dato, Lucas, Milei consiguió que los gobernadores se unan, ¿entendés? Sí. En contra de él. Es decir, Sí. un gobernador radical, ¿no? Como puede ser Puyaro, socialista, como puede ser Puyaro en Santa Fe, con un peronista de Córdoba con Yarlora, ¿no? Con Sadir en Jujuy. Tengo más. en el camino del medio. ¿Tenés algo más? Yo tengo algo más. Tengo una Ahí cosa. un Avísame. detallito Sí. chiquito. Estamos consiguiendo información ahora en vivo. En vivo. A ver, va a tener un tono más conciliador, moderado, más en Y línea sí. con el domingo post derrota, no te queda otra. Claro. Sin grandes anuncios, sino el intento de explicar el porqué de los esfuerzos y la importancia del equilibrio fiscal, que es un poco lo que venías diciendo. Eso del tono moderado es muy importante, sobre todo para salir De lo simbólico. del tono de Sí. la agresividad, de la No, soberbia. estoy especialmente preocupado no, digamos, ocupado básicamente en tratar de descifrar de qué hablamos cuando hablamos de partidas sociales, ¿no? Bueno, Porque esto ahí está. que planteamos como adelanto, hablan efectivamente de eso. Uno empieza a preguntar, bueno, ¿viene por el lado de jubilaciones? Claro, hoy ¿viene lo que por el lado se de las dijo- asignaciones? Ahí- ¿Ves acá la fuente? Sí. ¿Ves que dice aumentan Ahí- los recursos en partidos Ahí, sociales? Manu. Para que- Yo le pregunto, espera. Yo le pregunto, ¿partidas sociales entra discapacidad? Estamos esperando la está bien respuesta. la gran pregunta. pregunta. Hoy lo que Está se bien la dijo pregunta. Uy, llegó es que- Francos. Gran pregunta. Mamita, hoy lo que se dijo es que después de que en el Congreso se vete el tema de jubilaciones, se ratifique, Sí. perdón, tema jubilaciones y discapacidad, el gobierno no lo va a judicializar. Vieron que se viene hablando de que el gobierno judicializa cada vez que le voltean un veto. Claro. Esta vez no, lo van a reglamentar, lo van a implementar y me parece que es un guiño también por el Hay tema que de ver algunas la maldad. adelantadas. ¿Podemos sumarlo al jefe de gabinete? Sí. No, algunos adelantaban en economía, sobre todo cómo se va a reglamentar esto para ver cómo se termina aplicando, justamente a ver. Pero no lo judicializan, Bueno, no exacto, es, no hay esto no lo judicialización. gustas, afuera. Se barajó, pero no hay judicialización. Bueno, lo había anticipado Milei en realidad, Es un la idea cambio de igual, judicializar. Hay que ver qué pasa con el miércoles en Cámara de Diputados. Igual le falta una segunda instancia que es Senado, con los proyectos que ya fueron vetados y que esperan, en todo Acá caso, la estamos insistencia preguntando, o no. no sé si te anda para poner lo del dólar. ¿Hay preocupación por el dólar? Sí. Hoy cerró 1.475, Sí. tocó en un momento 1.480, cada vez más cerca del techo de la banda. No va a hacer mención, me dicen específicamente el tema del dólar porque es muy puntual, pero sí que hay preocupación, no al dólar en sí, sino al efecto que pueda generar exacto. esto, que sea precio. Bueno, ya sabemos que tu fuente no es Guillermo Franco. No, sí está acá enfrente. Por eso. ¿Está acá enfrente? Vos podés decir que sos mi fuente, Guillermo. Hoy Santi Bulat me explicaba, que yo no entiendo mucho de esto, que 1465 cerró el mayorista, siempre hablando del mayorista, y 1472 está la banda. O sea que está ahí. El tema es que los bancos privados al usuario común están vendiendo ahora 1495. Claro. Lo que sea, más allá de que no es lo central del discurso, no está apuntado a eso, sino algo de mayor cercanía con el ciudadano y demás, lo que sea que diga Milei va a ser leído en clave y en lectura de los mercados, justamente. Una partir, por ejemplo, solamente para citar Por eso decía lo de los mercados, que es el un mensaje. caso, el dólar cripto, que siempre funciona, o a veces funciona como un anticipo, después hay que ver cómo termina reaccionando a partir del discurso, está vendiéndose arriba de los 1.500. Y bueno, Y acá, esto es la curva de cómo fue subiendo. Mira, estaba 1000 a comienzo de año, qué impresionante. ¿Ves? 1000, 1190, 1200, 1300, 1400 y hoy, no te digo 1500, pero... Sí, está ahí. Pero ahí,
Pero ahí, y acá aparecen varias preguntas. ¿Por qué no para de subir? ¿Poder de fuego o no del Banco Central para frenar una eventual corrida? Si en octubre no le va bien al gobierno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Puede venir un auxilio de los Estados Unidos, como alguna vez se prometió, que hay 2.000, 3.000 millones de dólares extra para garantizar que no haya una corrida y se vaya por arriba de 1.500? Cuando vos preguntás en el mercado por qué sube el dólar, la explicación que te dan los que saben es porque hay dudas de que el gobierno tenga los dólares suficientes para bancar los pagos de la deuda en función de la que gastan para que el dólar no suba. Ahora hay que ver si eso es posta y es así, digamos. El viernes tuiteó Federico Furiase, que es director del Banco Central, es muy importante, Franco, integrante del equipo económico de Caputo. ¿Por qué deberíamos anunciar que hay 6.000 millones de dólares si ya anunciamos que en el techo de la banda hay 22.000 millones de dólares? Que algunos no lo crean no es algo que dependa de nosotros. Solo lo van a comprobar si lo testean. Sonó a un Esto fue, claro, vení, testeame, ¿no? Compra campeón. Sí, exacto, exacto. Bueno, repasamos recién ese gráfico de cómo aumenta el dólar. Cuando 1.200, cuando está clavado ahí, todavía fue el comprar campeón, digamos, también como para agosto fue muy repasar algunos. Claro, entre julio y agosto fue fin de junio eso, el dólar todavía estaba 1.200, es decir, 280 pesos desde entonces, ¿no? Bueno, sumamos, Franco, ¿te parece al jefe de gabinete? Volvió al grupo el Graf, así que sí, ya podemos... Volvió Graf, qué bueno. Sí. Jefe de gabinete, ¿cómo le va? Buenas noches, acá con Franco lo estamos saludando. ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Bien, esperando. ¿Qué nos puede adelantar? Ya se grabó la cadena, ¿verdad? Yo no voy a spoilear, no me pida que spoilee la cadena del presidente. Algo, spoilea algo. No, pero sí ya está grabada. Eso sí, sí. Dura 15, 20 minutos aproximadamente. Así dicen. Así dicen, que va a ser un mensaje a favor del orden fiscal, va a presentar el presupuesto. Yo creo que va a hablar sobre el sentido que tiene la presentación del presupuesto, fundamentalmente, ¿no? Y tomar, dejar en claro y tomar conciencia del significado que tiene eso. No más que eso. Franco, ¿está superada la interna dentro del gobierno? Buena pregunta. No, a ver, yo digo, no hay una interna dentro del gobierno. Hay distintas visiones y distintas posiciones que el presidente está liderando en esta conformación fundamentalmente de dos mesas políticas, una para relacionarse con los gobernadores y otra que tiene que ver con la campaña que comenzó hacia el 26 de octubre. De modo que no veo que haya en eso posiciones políticas divergentes a esta altura. Lo que pasa, Guillermo, que durante todo el fin de semana algunos tuiteros, yo no sé si responden a Santiago Caputo o por voluntad propia, pedían la renuncia de los Menem, de Sebastián Pareja. ¿Eso no es interna? ¿Cómo lo podemos denominar? No, yo no me puedo hacer responsable de lo que dice un tuitero, dos tuiteros, tres tuiteros, una cosa de ellos. Es un mundo muy particular. Yo no participo de ese mundo, así que no puedo dar una opinión, ¿no? Porque a veces uno piensa, son tuiteros de interno, después otros dicen, son tuiteros de afuera que quieren dar la imagen de que adentro nos estamos peleando. Hay tantas posibilidades, Johnny, ¿no? Que me parece hacer especulaciones sobre eso es tan complejo porque creo que nadie lo entiende. ¿Debería haber autocrítica? Vos hiciste autocrítica el otro día, Guillermo, en una entrevista, después con nosotros también, pero el presidente... ¿podría hacer autocrítica? No lo dijo el presidente en su discurso del día de la elección del domingo por la noche. Él dijo, ¿no? Con toda claridad. Así que, por supuesto, cuando uno viene de una derrota electoral en una provincia, en este caso en una elección provincial y municipal como es esta, tiene que asumirlo y analizar qué fue lo que pasó y por qué, y ahí sacar conclusiones. ¿Está pasando que no se banca el ajuste, digamos, que la gente no llega a fin de mes y entonces eso provoca malestar con el gobierno y que muchos no fueron a votar o votaron al kirchnerismo o al peronismo en la provincia? A ver, yo creo que hay para todas los gobiernos y para todos los periodos de gobierno hay etapas. El gobierno planteó una etapa cuando asumió en diciembre del 23, que era esta etapa de ordenar la macroeconomía, y ahora viene una segunda etapa, que es cómo se refleja esa estabilidad de la macroeconomía en la microeconomía. Y yo creo que ahí hay varios temas que tendremos que hablar y tendremos que sentarnos a conversar en la nueva composición del Congreso, ¿no? Con los distintos sectores, porque lo que está claro es que después de esta estabilidad
la Argentina tiene que recomponer fundamentalmente, yo diría, dos temas. Uno, las leyes laborales, la ley de contrato de trabajo, para permitir que se genere más empleo, que es lo que impacta más directamente en la gente, tanto en el empleo como en el salario, ¿no es cierto? Esto de que sobre 21 millones de empleados hoy en la Argentina, de trabajadores en la Argentina, haya 9 millones de trabajadores informales, es algo que no resiste el análisis. Eso es reforma laboral. Claro. Por eso digo, tenemos que hacer una reforma en las leyes laborales. Y la segunda, que me parece también muy importante, es la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque tenemos que darle condiciones de competitividad a las empresas argentinas, ¿no? Si le damos buenas leyes de trabajo y una legislación tributaria adecuada, seguramente esto que hemos generado en la macroeconomía se va a ver reflejado Johnny, en perdón. la microeconomía. Sí, por Una favor. más sobre esto. Lo que no entiendo es por qué no lo hizo ya el gobierno, por qué está anunciando muchas cosas hacia adelante que todavía no se ven. Reforma laboral, reforma tributaria, la licitación esta de las rutas, por ejemplo, que hoy no tienen obra, no tienen mantenimiento. No, yo creo que tema uno, la licitación de la ruta es algo que se viene preparando, que lleva su tiempo, había contratos que estaban pendientes, etcétera. Pero con respecto a estas reformas, nosotros dijimos desde el principio que la reforma, y lo dijo el presidente en la campaña electoral, primero era ordenar la macroeconomía. Una vez que hiciéramos eso, venían las reformas de segunda generación, dentro del cual estaba la reforma laboral y la reforma tributaria, ¿no? Así que es todo un proceso. Nadie puede imaginar que se pueden, partiendo de una situación muy compleja, que se pueden dar respuesta a todos los temas en un solo momento. Guillermo, te quiero mostrar que en las últimas horas la oposición básicamente pidió que se termine el gobierno de Milei o dijo que el gobierno de Milei ya estaba terminado. Tenemos un mini compilado de lo que pasó sábado, domingo y hoy. Emilio Monzó, ya no es Grabois, Moreno, que son figuras marginales. Diputados como Monzó, una senadora, Mendoza, el gobernador Quintela, el ex canciller Felipe Solá, el ex embajador Jorge Lloma en Blender, el ex diputado Lozano, el ex ministro Berni. ¿Podemos verlo y contestás? Puede ser, mirá. Creo que este gobierno sin los caputos le va a costar llegar. Milei era el que entretenía con una motosierra. Cuando le sacaron la motosierra y lo pusieron a leer, porque ahora lee, se terminó Milei. El 10 de diciembre de este año es la barrera que hace que si hubiera una crisis institucional en serio final, si la vicepresidenta toma el cargo, porque la gente piensa en estas cosas, ¿por qué no podemos pensar en voz alta? Yo no creo que este gobierno llegue al 26 de octubre. Ya le han soltado la mano todos. Este gobierno creo que está en su etapa final. La ciudadanía entendió que Milei está totalmente agotado, que debe cambiar el rumbo y que tiene los días contados si no cambia el rumbo. Hay que ver si la sociedad lo puede seguir soportando, ¿no? Queda poco. El gobierno está muy mal, quedó colgado del precipicio. Le están diciendo a Milei, andate Milei, andate. Nadie quiere que Milei siga. Estamos, en mi opinión, viviendo los últimos días del gobierno de Javier Milei. A Milei le picaron el boleto. Cuando el pueblo se enoja, no hay gobierno que pueda seguir. Bueno, ¿qué te pasa, Guillermo, cuando ves, ahí había una mezcla de políticos, periodistas, un poco de todo, pero todos diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, muy parcializado, diría yo, ¿no? Más que preguntarle a quienes tienen intereses políticos de distinto motivo, porque está el que tiene interés político concreto, el que tiene interés político por la pauta publicitaria. Hay muchos que tienen diversos tipos de intereses que apuestan a que se vaya el presidente Milei con una actitud golpista, diría yo, para recuperar ciertos privilegios. Eso no va a pasar, no hay un motivo para que suceda lo que dicen, y creo que todos debiéramos estar contestes en que si hay algo que tenemos que dejar claro es el respeto a la Constitución Nacional, ¿no? Sí, pero es fuerte que un gobernador, ¿no? Un gobernador como Quintela, los periodistas, como vos decís, algunos pueden decirlo genuinamente, no me gusta, otros por la pauta, pero un gobernador, una senadora, hablen directamente que se acabó, que no hay más tiempo, es fuerte.
Bueno, ¿qué te puedo decir sobre eso? Son opiniones de cada uno que aparecen en este tipo de momentos, luego de campañas perfectamente preparadas para generar este estado de ánimo y después de una derrota electoral distrital, como fue la de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa. Franco, que una diputada, creo que era esa tucumana, senadora, sí. Venga a decir que el presidente no llega el 26 de octubre, ya me parece desquiciado, ¿no? O sea, me parece que había que ubicarse un poco en la institucionalidad y si se ejerce un cargo de representación como ese, hacerlo con responsabilidad, ¿no? Dejando de lado los sectores, digamos, de la oposición golpista, hay sectores de la oposición que no son golpistas, pero que el gobierno nunca intenta negociar, ni cuando ganó abrumadoramente elecciones, como fue en mayo en la ciudad de Buenos Aires, o cuando ganó la presidencial. Es decir, ¿cuándo va a llegar el momento que el gobierno decida, bueno, sentémonos a negociar cómo sacar a la Argentina adelante con otros sectores políticos? No yo solo, Milei solo, porque evidentemente no lo va a poder hacer. El Congreso no va a estar a favor de muchas de las medidas que ustedes quieren llevar adelante. O sea, la reforma laboral de la que habló antes, ¿cómo la va a llevar adelante si no hay acuerdos políticos con los otros sectores de la oposición? Bueno, a ver, yo no diría que no hemos sido capaces de negociar, no hemos sacado tal vez la ley más importante desde la democracia, que fue la ley Bases, y lo fue el año pasado, hace tanto consenso. tiempo envejeció, está en blanco y negro eso, ¿o no? El Congreso de este año no es el del año pasado, eso es blanco y negro, o sea, no pasa hoy lo mismo que el año pasado. Bueno, está bien, no ha pasado en alguna circunstancia. También es cierto que el Congreso próximo no va a ser un Congreso igual al actual o al del año pasado. Seguramente la Libertad Avanza, le vaya como le vaya, va a tener el doble de los diputados que tiene actualmente y tal vez el doble de los senadores de los que tiene actualmente. Sí, pero las votaciones hubo radicales. Perdón. Y otros sectores que les votaron en contra. Estoy hablando yo. Sí. Si me deja terminar, sí, claro. Terminamos. Yo creo que lo que va a pasar en la próxima composición del Congreso es que tengamos una fuerza negociadora más importante de la que tenemos hasta ahora. Cuando usted tiene los legisladores que tenemos actualmente, numéricamente, es muy difícil negociar desde una posición mayoritaria, ¿no? Sí, pero no, perdón, Franco, pero no era esa. La pregunta es si negocian con los que no piensan como ustedes. Está claro que si ganan votos y bancas van a poder avanzar en algunas cosas, pero la pregunta es si pueden avanzar con los radicales, con los del PRO que no están con ustedes, con los otros partidos por la coalición cívica, es decir, otros sectores anti-kirchneristas como ustedes y que los puedan acompañar en esa reforma tributaria, en esa reforma laboral. Es decir, si pueden conversar con otros que no sean de Violeta. Ahí está, ahí lo dije más fácil. Franco, no sé si no me hago entender por ahí. Yo no estoy diciendo que negociemos entre nosotros mismos. Yo lo que le estoy diciendo es que vamos a tener un bloque más importante numéricamente para poder negociar con las otras fuerzas. Es totalmente distinto, no sé si usted me entiende lo que le digo, es totalmente distinto negociar a partir de un bloque de 70, 75, 80 diputados propios y salir a buscar negociar con el resto para conformar mayorías, que partir de un bloque de 36, 37, 38 diputados como el que tenemos ahora y salir a negociar mayorías con eso. No sé si soy claro. Por ejemplo, Guillermo, el tema de los gobernadores, que hoy salió que les van a enviar 12.500 millones de pesos, que son gobernadores, muchos son del PRO, algún radical. ¿Eso cómo es? No, bueno, esos son los ATN, ¿no? Sí. Son sumas que se asignan en función de demandas de las provincias que nos plantean un anticipo del Tesoro para determinados objetos. Por ejemplo, sí. El gobernador Puyaro tiene una posición absolutamente independiente, apoyado en algún momento al gobierno y en otros no. Por ejemplo, ha apoyado todas las leyes estas que se han aprobado y que hemos vetado, y sin embargo nos pidió una ayuda por las inundaciones que tuvo, las tormentas que tuvo, fundamentalmente haciendo eje en la población de Santa Teresa, que a mí también me llamó el intendente, nos pidió una ATN y no tuvimos ninguna miramiento político para otorgárselo, ¿no? Y así también el resto. Hoy, no sé si tenés para ponerlo de Valdés, el gobernador de Corrientes, que es radical cerca del PRO, te diría, habló del ministro del Interior, de Catalán, y dijo que levante el culito. Mirá. La charla diciendo, bueno, no hay ni siquiera un WhatsApp. Ahora, me imagino que si mañana le escribe
Guillermo Franco o al ministro del Interior, Lisandro Catalán, la pregunta, para que vaya a la Casa Rosada, me imagino que la pregunta de usted será, ¿para qué, no? Sí, está bien, pero ¿por qué no vienen? Claro, que vayan a Corrientes, claro, ¿no? Gobernador, ¿cómo tomó usted entonces? Nada. A ver, hay funcionarios, si sos ministro del Interior, tenés que levantar tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada y tenés que comenzar a viajar al interior. Bueno, ahí está, ¿cómo le cae? Que tiene que levantar la cola y empezar a viajar a las provincias, dijo el gobernador. Bueno, el ministro de Interior estuvo entre viernes y sábado en Tucumán y Salta, ¿no? Digamos. Seguramente esta semana va a estar en San Juan. Si el gobernador Valdés quiere que lo visite en Corrientes, seguro que va a estar en Corrientes también, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Puede viajar a Corrientes y charlar ahí. ¿Por qué? Ningún problema. Así como lo hemos recibido tantas veces al gobernador Valdés y lo hemos ayudado tantas oportunidades y otras que nos ha demandado o nos ha hecho pedidos y no lo hemos podido solucionar, estamos dispuestos a seguir conversando con él. ¿Se va a promulgar la ley de discapacidad? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a judicializar? ¿Cómo va a terminar eso? No, promulgarla obviamente es un tema que tenemos que hacer dentro del plazo que marca la Constitución Nacional, y después hay que reglamentarla, la ley. Veremos cómo es el tema de la reglamentación, ¿no? Digo porque el presidente había dicho, bueno, voy a vetar y si se cae el veto la voy a judicializar. Bueno, porque está este tema famoso de la Ley de Administración Financiera que en su artículo 38 establece que el Congreso de la Nación, al sancionar una ley, debe establecer la fuente de financiamiento. Y eso es un tema que no está resuelto ni claro en la ley, ¿no? Con lo cual no es cuando la Ley de Administración Financiera dice eso, no dice el jefe de gabinete tiene que ordenar las partidas de manera que le dé los fondos necesarios. No, no es eso. Tiene que establecer con claridad cuál es la fuente de financiamiento, y eso no está. Bueno, la última, si querés, Lucas, y ya lo dejamos al jefe de gabinete porque está por empezar la cadena. Queremos hacer una breve introducción acá en el editorial. Muy cortita, Guillermo. Hoy el dólar mayorista estuvo muy cerca de tocar el techo de la banda. Entiendo que está controlado y no es tan preocupante, pero la pregunta es ¿por qué crees que sube el dólar? Digamos, el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande con la tasa de interés para que la gente no compre y todos los días sube un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que hay en algunos actores de la economía cierta desconfianza generada a partir del resultado electoral de la semana pasada. Entonces hay mucha gente que prefiere no correr un riesgo, si es que lo hubiera, y dolarizarse, y eso genera que se compren dólares. Lo que el gobierno dijo y lo va a hacer es que al llegar al techo de la banda se van a comprar pesos. O sea, el gobierno va a comprar pesos, con lo cual va a haber dólares en el mercado, ¿no? O sea, es la gente la que está comprando, porque viste que se decía que había un grupo de bancos malos que estaban... No, es la gente que está... No sé, yo no sé quién es. Yo la verdad que no hice un análisis, seguramente el Ministerio de Economía lo tendrá, o el Banco Central lo tendrá mucho más claro, no sobre quiénes son los que compran dólares, pero está bien, que los compre no tiene importancia, ¿no? La última, y ya te dejamos en serio. Lo de Kicillof te quiero mostrar. Que se habla mucho de Kicillof. Para mí ya hay una parte del establishment que lo quiere ver presidente, más rubio, más alto, pero no importa. El gobernador en las últimas horas se burló de Karina Milei con esta famosa canción del 3%. Me gustaría que lo veas. A ver tu reacción, dale. Bueno, es fuerte ver al kirchnerismo hablando de corrupción. ¿Qué te genera? Bueno, eso. Es fuerte que el kirchnerismo habla de corrupción, ¿no? Pero también el ministro de Gobierno me llamó la atención. El otro día le dijo al presidente que era nazi. Carlos Bianco. Carlos Bianco, ¿no? Entonces yo digo, es que capaz que se les ha subido un poquito la espuma del triunfo, les está afectando un poco la cabeza, ¿no? Entonces yo diría, ubiquémonos, porque la realidad después vuelve, ¿no? Entonces, ojo, nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, el presidente está absolutamente confiado en cómo puede avanzar la Argentina y cómo podemos entrar en esta segunda etapa, cómo enfrentamos las elecciones del 26 de octubre, que no se confunda el resultado de una elección local con lo que es el país en su conjunto. ¿Lo pueden dar vuelta?
lo de septiembre en octubre? No, absolutamente, por supuesto. La de octubre es una elección nacional, ¿no? Se juegan otras cosas. No van a estar en la elección nacional los casi 90 intendentes que tiene el justicialismo en la provincia de Buenos Aires, porque no están jugando sus distritos. Así que además es una elección con una sola boleta, la boleta única papel, que eso también cambia la forma de votar, ¿no? Yo creo que va a ser diferente y puede haber muchas sorpresas. Bueno, están agrandados para usted, ministro. Bueno, está bien. Hay que darles tiempo. Gracias, jefe. Franco, no sé, creo que... digo, si ganan, Guillermo, si ganan el 26 de octubre, también ustedes pueden tener esa actitud que está ahora reclamando de ellos, ¿no? De decir, bueno, vamos a dialogar, ganamos, somos, ¿no?, los elegidos para la continuidad y dialoguemos con los otros sectores, ¿no? Digo, no con los golpistas, porque ahí sí que no se puede dialogar, pero sí con otros sectores que se pueda conversar, digo, para que la gente esté mejor, porque si no, esto de andar solo, ¿no? Parece que no funciona, ¿no? Franco está obsesionado con eso, me parece. Nosotros vamos a dialogar y vamos a tratar de conseguir mayoría, porque ese es el objetivo de la política. Y bueno, pero quédese tranquilo con eso, quédese tranquilo. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos porque haya diálogo y por buscar consenso, porque si no, no podremos gobernar, ¿no? No, porque recién escuché, y lo último, recién escuché a Kicillof, y eso, digo, ¿a dónde está la política hoy? O sea, ¿cómo hacen para dialogar si un gobernador públicamente hace lo que hace? Pero también alguna vez el presidente le dijo enano soviético. Entonces digo, ¿cómo hace la política para sentarse a mejorar la provincia de Buenos Aires? Alguna vez se lo he dicho a Patricia Bullrich. ¿Cómo haces para trabajar en conjunto por el tema de la seguridad, que en el conurbano es un desastre? Si se hablan en esos términos, digo, ¿cómo te sentás con Kicillof? El gobernador de la provincia y el presidente de la nación claramente tienen posiciones distintas. No sé cómo fue el inicio de este cruce de epítetos y calificativos. No sé quién empezó, cuándo, ni si esto viene de antes, etcétera. Pero no me parece, la verdad que no me parece bien. Yo me considero un hombre capaz de dialogar con cualquiera, aún con quienes expresan esas posiciones de izquierda como lo hace el gobernador Kicillof, ¿no? Gracias, jefe de gabinete. Gracias por venir media hora antes de una cadena nacional. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias. Ahí estaba el jefe de gabinete Guillermo Francos. Picante estaba. Esperá que se vaya al estudio por lo menos para hacer el análisis. No, estaba picante, picante. Franco estaba picante. No, estaba todo. Franco estaba picante, ¿no? Pero me gusta. No, pero sí, qué sé yo, por ahí hay mucho nerviosismo, no sé. No, está bien. Te quiero mostrar. Es un momento difícil, pero es verdad, ¿dónde quedó la política, no? Si un gobernador dice una cosa, ¿no? ¿Cómo haces para sentarte después a tener un diálogo? ¿Cómo invitas a un diálogo si te están diciendo coimero, no? La verdad que sí. La verdad que sí. No, estoy recibiendo información, ya te dejo, de la cadena nacional. Repetimos, 15 minutos, 25 segundos. Con esta precisión lo decimos. 15 minutos y medio. Arranca con un balance de los números del gobierno. Primero te vende el gobierno. Hicimos esto bien. Para atrás. Pero eso va a ser muy cortito. Ya está Fausto con nosotros. Éxitos de la gestión. Sí. Y después, al toque, insistencia con blindar superávit. No se gasta más de lo que se tiene en orden fiscal, déficit cero. No es la emisión monetaria, va a condenar de nuevo la fabricación de billetes. Y me parece que lo que dijo Francos Guillermo y Franco Mercuriari. Reconocimiento de errores políticos y económicos. Va a venir por ese lado. Yo te escuché con eso de tiene que bajar la macro, la micro. Pero espera, si el gobierno en teoría va a ratificar el rumbo económico, ¿no? Milei lo dijo por todos lados, lo dijo el domingo, lo volvieron a repetir, lo va a decir hoy. ¿Qué errores económicos van a reconocer? Que no le llegó a la gente todavía. Ah, pero está bien. ¿Entendés? Que el rumbo, creo, pero no sé, yo lo quiero escuchar al presidente. Pero es raro. Que el rumbo económico está ok, que la macro está ok, pero que todavía, no sé si la palabra es derramar, porque es una palabra espantosa. Sí, es una palabra espantosa. Claro. Yo te diría que tal vez lo raro, pero no conozco el detalle, digamos, de los anuncios y no sé si va a haber algún anuncio concreto para no lo creo, En teoría no. Claro, pero de alguna manera plantear una autocrítica en lo económico, que es un poco por lo que no te votaron en la provincia de Buenos Aires, pero a su vez no hay anuncios para ese sector. Bueno, hay que que no ver votó. cómo se refleja es un poco lo extraño. Siempre hay que tener en cuenta que lo que se anuncia es la previsión y la proyección del presupuesto 2026. Claro. Por ejemplo, respecto a estos aumentos de las partidas sociales, que en realidad cuando uno habla de partidas sociales puede ser tan abarcativo como hablar de salud, educación o otras asignaciones, o hablar específicamente de lo previsional. ¿Averiguaste qué es partidas sociales? Bueno, va a haber anuncios, me parece que en varias aumentos en varios frentes, digamos, no único, pero siempre considerando
la proyección de inflación que el propio gobierno propone, que es de 7 y 15, ¿no? 7 y 15. Sí, exactamente. En promedio el 10, digamos, como para redondear. Tenemos entre el dólar. 10 y 12. Bueno, el dólar me dice cerca de la fecha del precio que tenemos hoy. Cerca de la banda superior. ¿no? Cerca de la banda superior. 1500. Sí. Claro. Sí. Ojalá. Para, lo despedimos a Franco, que son Sí, y las 27, proyecciones, y digamos. seguimos charlando nosotros, Dale. pues se suma Fausto, se suma Patricia Vázquez, está el editorial. No sé cómo demonios vamos a hacer, pero lo vamos a lograr. Bueno, Gracias, buen Franco. programa, Johnny, a todo el equipo. Nos vemos mañana. Gran Gracias. abrazo. Gracias. Bueno, carátula, ahí está, Cadena Nacional. Cadena Nacional, señores, ¿qué dirá Javier Milei? Resumen del discurso del presidente. Se mantiene el equilibrio fiscal. Aumentan los recursos en partidas sociales. Yo creo que acá el destinatario, Manu, Bruno, Lucas, corríjanme, es Gran Buenos Aires. Vamos a aumentar las partidas sociales porque claramente le fue mal en el territorio de mayor pobreza en la Argentina, que es el Gran Buenos Aires. Me imagino entonces tendrá que ver con la tarjeta alimentaire, que es la política del gobierno que Pará, incluso... no es que Milei va a decir tarjeta alimentar, No, 2 claro. puntos. Eso va a ser lo macro. Estoy desgranando un poquito, claro, cuando uno va al detalle, que incluso, a ver, la tarjeta alimentar es incluso la política del gobierno que de alguna manera hasta habla bien la oposición. El haber sostenido la tarjeta alimentar durante todo este periodo, que estuvo siempre por encima de la inflación. Eso y la UH por encima, en términos reales, digamos. En términos reales, exacto. O sea, le llegó a la gente realmente la tarjeta Un alimentar. asterisco con respecto al tema social. Si vos hablás con la gente que trabaja con Petovelo, ellos te dicen que la contención social en los sectores más bajos es contundente. De hecho, creo que acaban de lanzar un 10% de descuento en la compra de alimentos para jubilados. O sea, ellos no tienen autocrítica con respecto a eso. Por eso el tema de las partidas sociales, yo por ahí lo veo por otro lado. ¿Por qué entonces en La Matanza perdieron 56 a 28, en Moreno, los lugares, no sé... Más vulnerables. Más vulnerables les fue tan mal, ¿no? Yo no tengo la explicación. No para sé, por Pero eso. posiblemente por el éxito del armado peronista histórico ahí. Nadie puede Averiguamos, entrar. guiño los gobernadores, no me pueden decir cuál, que no va a decir, les voy a dar más ATN. Claro, lo que pasa es que lo que son conscientes en el gobierno es que el mensaje que va a permear, digamos, sobre todo a nivel social, pero en general el que va a quedar es lo que anunció hoy Milei. Por eso algún detalle me parece que va a aparecer, porque después la letra final del presupuesto es quizás una conversación de unos pocos o no es tan amplia como lo puede ser una cadena nacional con los niveles de audiencia. Una cosa. Y voy con el editorial. Lo más importante del discurso de hoy es un mensaje de Milei después de haber perdido las elecciones para que un montón de sectores de la Argentina tomen un poco más de tranquilidad. La gente por un lado, el mercado por otro. Yo creo, si me preguntás, que va a ser un discurso más para el mercado, pues el dólar acaba de acercarse a los 1.500 mangos y es preocupante. Me parece que va por ahí. Después por ahí hay cosas para la gente. A ver, Fausto, bienvenida, buenas noches, bienvenida, diputada. ¿Qué tal? Más allá del discurso de Milei, me imagino que la preocupación tiene que ver también con lo que decía Lucas, con el dólar cerca de los 1.500, eso no vaya a Arañó precios. la banda, ¿no? Hoy, o más o menos. Sí, a ver, cerquita. A ver, el tema del dólar es una preocupación, sobre todo porque en Argentina sube el dólar y nos preocupamos todos, ¿no? Hoy raspó la banda, ¿no? Sí. Hay un sentido. Cuando vos haces un tipo de cambio entre bandas, es porque querés andar. Lo que pensás es que el tipo de cambio va a estar andando en la mitad de las bandas. En el medio siempre. Es como una autopista. Te hago un dibujito. Si yo tengo una autopista, la idea es que vos vayas por el medio de la autopista, no raspando el guardarray. No ripio, digamos. Claro. No el guardarray todo el tiempo. Bueno, cuando estás pegando en la banda hay un problema ahí. Seguramente hay un problema ahí. Después tenés el tema del riesgo país. Esa es la variable para mí más... Riesgo país Por a inversión. 1.148. Es la más preocupante. ¿Por qué te preocupa? Por la inversión y la guita que nos tienen que prestar. Más que por la inversión es porque significa que hay una desconfianza no es solamente una desconfianza del resultado electoral, Hay una desconfianza que al plan económico. Más estructural. O más de largo plazo. No es riesgo cuca solamente. No, porque no va a asumir el kirchnerismo las elecciones por más que gane, digamos. Entonces, ¿puedo decir que en el mercado o en los sectores financieros hay temor respecto a los vencimientos que tiene Argentina en el que viene? yo creo que hay incertidumbre. Hay incertidumbre. A ver, cierto es. Acá hay un para tema. la incertidumbre, ¿cuál es? Que no están los dólares suficientes para pagar la deuda. Bueno, y eso por es una de las preocupaciones. No por nada, si vos hablas con cualquier inversor global, la pregunta que te hace es: ¿y las reservas dónde están? ¿Y por qué te interesan las reservas? Y bueno, porque de ahí compro yo. ¿Pero eso es discutible? ¿Cuántas reservas hay? ¿Cuántos dólares hay? ¿Es discutible? ¿Como para que haya dudas? Sí, hay dudas. Están 1.100 y pico el riesgo país, ¿eh? O sea, es discutible. ¿Hay dudas de cuántas reservas hay para contener? A ver, el tema. ¿Cuál es la duda? La duda es si va a haber acumulación de reservas. A ver, acá hay un gran problema que es el siguiente. ¿Viste que a veces los bancos quieren que vos tengas una parte de la plata para darte la mitad? ¿Viste? Sí. Acá te está pasando. Estás hablando con bancos. O sea, que cuando vas al banco y decís, che, quiero comprar un auto. ¿Cuánto tenés? Nada. No, entonces no tenés plata. Te dice que tenés que tener plata para que te pida un crédito. El gobierno ¿no? viene incumpliendo la meta que acordó con el FMI de acumulación de reservas. Viene incumpliendo la meta de reservas. La gran duda es, bueno, vos tenés que pagar
vencimiento de bonos en enero, vencimiento de bonos en julio, son casi 5.000 millones de dólares en cada una ocasión, preales, etcétera. Bueno, ¿tenés los dólares o no tenés los dólares? Por ahora, parte los tenés, ¿no? Dame a Florencia Cariñano, ¿no? De La Cámpora, diciendo, ya voy con Patricia, con el comentario editorial, se quieren poner el gobierno de sombrero. A ver si Milei le contesta a la oposición. Es una semana importante para todos los argentinos. Vamos a decirle no al veto de Milei al financiamiento educativo y a la ley de pediatría, al Garraham. Entonces son dos vetos que la verdad que son insólitos, que pensamos que después de la gran derrota que habían sufrido en la provincia más grande, con el padrón electoral más importante, habían recapacitado. Pero no, se ve que se quieren poner el gobierno de sombrero y siguen insistiendo con estas crueldades, pues no son más que crueldades, porque la plata está, el problema es que se la están robando, entonces claramente no alcanza. Bueno, ¿contestará el presidente Milei? ¿Cuánto queda? 26 minutos 45 segundos. ¿Hablará de este bondi? ¿Qué es el golpe suave? Es un conjunto de técnicas no violentas con el fin de desestabilizar a un gobierno sin que parezca que es un golpe. Sin que parezca que fue una acción de otro poder. No es un golpe militar, no son los milicos que es mucho más sutil y mucho más elegante. Generar las condiciones sociales, políticas, psicológicas para que un gobierno caiga antes de tiempo. ¿Quiénes empujan? Dame el bondi. Dame el bondi golpista. Pasajero número 1 del bondi golpista. Felipe Solá. Felipe Solá. A ver. El 10 de diciembre de este año es la barrera que hace que si hubiera una crisis institucional en serio, final, si la vicepresidenta toma el cargo, porque la gente piensa en esta cosa, ¿por qué no la podemos pensar en voz alta? Tiene que llamar elecciones. Ahora, si pasa el 10 de diciembre no tiene que llamar elecciones, tiene que seguir hasta el 27. Así que, ojo con todas las especulaciones. En el caso de que las cosas ocurran para peor. Yo no quiero que esto signifique un dolor adicional a los argentinos. No quiero eso. Si va a ser un dolor adicional, que no ocurra. Este tipo fue ministro de Agricultura de Cafiero, secretario de Agricultura de Menem, vicegobernador de Rucauf, gobernador de la provincia con los Kirchner, diputado macrista, canciller de Alberto Fernández. O sea que fue cafierista, menemista, dualdista, kirchnerista, macrista, masista y albertista. Lo que se dice un político hecho y derecho, profesional. De hecho, cuando cayó de la Rúa, creo que era el vicegobernador de Rucauf. Pero bueno, sigamos con el bondi golpista. Dame el pasajero número 2, diré. Jorge Yoma. A ver. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hay un rumor de que Milei está a punto de irse, digamos, de renunciar. ¿Qué piensa usted? Yo creo que es un rumor. El tema es que tenés esa data. El tema es que el tipo no gobierna. Digamos, Pero ¿qué pensás de ese rumor, negro? ¿Qué pensás del rumor ese que trajo él? Que Milei va a renunciar. ¿Leíste lo de Morales Solá, Asamblea Legislativa, Schiaretti, que se planteó esta semana? Leí mucho de eso. Leí mucho de eso. Hay mucho de eso, mucho mensaje de WhatsApp, muchas cosas. Entonces, ¿se viene o no se viene para vos? Yo ¿Se viene? Bueno, no hay mucho, ¿no? Para reírse, pero Jorge Yoma es primo de Zulema Yoma, ¿no? La viuda de Menem fue ministro de gobierno de La Rioja, fue 10 años senador nacional. Que estos tipos que fueron tantos años casta o políticos profesionales digan con esta liviandad, ¿no? Embajador de Cristina en México, embajador de Macri ante Perú. Otro hombre de la casta política que entiende perfectamente el juego, que hablen con esa liviandad. Lo que te quiero mostrar es que los golpistas ya no son marginales como era el Víctor comiendo pochoclo, o Moreno, o Grabois. Los que impulsan este clima fuertemente destituyente son viejos zorros de la política. Eso me preocupa mucho. Eso me preocupa mucho. Fíjate el pasajero número 3 del bondi golpista. Otro tipo que conoce de esto, que percibe, que sabe del Estado. Emilio Monzó, a ver. Creo que este gobierno sin los caputos le va a costar llegar.
Hoy el rey está desnudo. Milei era el que entretenía con una motosierra. Cuando le sacaron la motosierra y lo pusieron a leer, porque ahora lee, se terminó Milei. Yo sospecho que vos a Milei no lo votaste. Qué fácil sospechar eso, ¿no? ¿Qué sospecha? ¿Votaste a Massa? ¿Cuál es la sospecha? ¿Votaste a Massa? No, por eso, ¿cuál es la sospecha? La sospecha es que votaste a Massa. No, la seguridad. Ah. No, digo, ¿por qué tenés sospecha? Pero era obvio que yo no iba a votar porque percibía desde el primer momento que esta persona no está en condiciones de gobernar la Argentina. Preocupado, estoy muy preocupado. La salida, yo hoy tengo que confesar que no la veo. No la veo. Wow. No la veo. Te das cuenta que estamos ante políticos profesionales, rosqueros, vinculados con el Círculo Rojo, impulsando un clima raro, feo, de final de ciclo. No sé si Milei, 22 minutos, le va a contestar a toda esta gente. Yo creo que no, pero digo, Emilio Monzó fue ministro de Agricultura de Scioli, ministro de Gobierno de Macri, es gente, presidente de la Cámara de Diputados, hoy diputado nacional, fue menemista, sciolista, macrista, muy cercano a Massa. Son tipos, ya no es Grabois, me explico a lo que voy, Círculo Rojo argentino, muy conectados con el establishment, muy. Pasajero número 4, una senadora, que no importa quién es la senadora, responde a un gobernador. A ver. No, si me preguntas a mí, mi opinión personal, yo no creo que este gobierno llegue al 26 de octubre. Al 26 de octubre no el presidente de la nación. Yo tengo muchas dudas en eso, porque creo que ya no da para más y aparte ya le han soltado la mano todos. No sé qué va a pasar, si es un juicio político o irá de recapacitar y decir, bueno, no sigo porque ya no tengo elementos para seguir. No sé qué va a pasar, pero yo creo que no llega. Un político muy importante me dijo una vez, cuando habla un senador, habla su gobernador. Los senadores responden a los gobernadores. Mendoza es Jaldo. Jaldo es Mansur. Y Mansur es el dueño de Tucumán, como lo fue el Perovich alguna vez. Te recuerdo que la semana pasada otro gobernador, Quintela, había dicho gobierno acabado. Pero pará, son gobernadores, son diputados, son senadores. Para mí es preocupante. Antes era un tarado comiendo pochoclo, que vos decías, miraste. Acá hay un sector del establishment político instalando una idea, es preocupante. Sigamos. Dame el pasajero número 5 del bondi golpista. Un sector del periodismo. A ver. Te juro que no querría estar diciendo esto en este momento, pero estamos, en mi opinión, viviendo los últimos días del gobierno de Javier Milei. Salvo que un milagro al presidente lo haga entrar en razón, y no estoy jodiendo, no estoy siendo golpista, no tengo ningún ánimo, al contrario, realmente al contrario. A Milei, como diría el turco Asís, le picaron el boleto. Queda poco, queda poco. El gobierno está muy mal, quedó colgado del precipicio. El viernes hubo cacerolazos hasta en Recoleta. Hasta en Recoleta le están diciendo a Milei, andate Milei, andate. Y la verdad es que nadie quiere que Milei siga. Esa es la verdad. Cualquier empresario que hablas te dice, no, bueno, cuanto antes termine, mejor. Por favor, le pido a Javier Milei que no haga enojar al pueblo. Porque cuando el pueblo se enoja, no hay gobierno que pueda seguir. Esto fue viernes, sábado, domingo, ¿eh? No es algo de archivo, es este fin de semana. Esto para mí se llama crear sentido común. Crear sentido de pertenencia comunicacional. Ciencia de la comunicación es viejo. Repetir, repetir, repetir. Normalización del discurso. Ir instalando de a poco, suave, progresivamente. Ya no tan suave, ¿no? Porque lo dicen de manera bestial. Que un gobierno se cae, se cae, se cae, se cae todo el tiempo. Lo mismo hicieron con Alfonsín, lo mismo hicieron con De la Rúa, lo mismo hicieron con Macri. La pregunta es, ¿el gobierno colabora para disipar este clima espantoso? Y yo creo que muchas veces no. Yo creo que muchas veces no. Primero, el presidente no da entrevistas, dejó de dar entrevistas. Adorni no contesta preguntas hace como un mes. Creo que mañana no vuelve a hablar Adorni después de no sé cuánto tiempo. El ministro Caputo le habla mucho a los mercados, pero poco a la gente. 18 minutos falta para la cadena, veremos qué dice Milei. Me dicen que hoy le va a hablar a la gente. Tenés la interna detonada.
acá venimos insistiendo con que no podés seguir ampliando tu base de confrontación, ¿no? Se pelearon con la vice, con Marra, Mondino, los econochantas, los periodistas, los gobernadores, con Macri, con López Murphy, con Juez, con Jorge Macri. Y durante todo el fin de semana, no sé si vieron que los tuiteros, no sé si son de Santiago Caputo, responden a Caputo, son libres, se la pasaron pidiendo la renuncia de Pareja y de los primos Menem. Sigo sin entender ese impulso de muerte autodestructivo del gobierno. No tenés gobernadores, no tenés intendentes, tenés 38 diputados, tenés 7 senadores. ¿Estás para esto? Y encima te aparece un gobernador de los pesados como Puyaro diciendo, el gobernador de Santa Fe, si hay paz social es por nosotros, es por los gobernadores. O sea, Milei, no te explota todo porque estamos los gobernadores. ¿Cómo se llama esto? Bajarle el precio al gobierno para negociar ATN y obra pública. Mandame la plata o se pudre todo. Fuerte lo de Puyaro, ¿no? Es un momento donde cualquiera se le anima al gobierno. ¿Y cómo responde el gobierno? Sale Adorni a aclarar que no pusieron un cartón de Milei en las reuniones de gabinete. Te lo juro, mirá. No, esto que alguno tuiteó con los delirios estos que tuitean, que tuitean o que postean en las redes con respecto a que en las 2 reuniones habíamos usado una especie de gigantografía tamaño real con la imagen del presidente en la foto de la izquierda, que fue la reunión de la mañana, y la de la derecha, que fue la reunión de la tarde, o la de la derecha había sido la reunión del día anterior, me parece. No, del día anterior. Bueno, yo de hecho estuve en una de esas reuniones. Lo cierto es que, bueno, nada, obviamente no es una fake news, no usamos un cartón del presidente para las reuniones. ¿Qué les pasa? ¿En serio? ¿Qué les pasa? Los chicos malos de las redes sociales tienen que salir a aclarar que no usaron un cartón de Milei en las reuniones. Adorni no era el que se comía. Esto habla de un momento de debilidad del gobierno. Adorni era hasta hace unos meses el vocero que se comía a los chicos crudos, el mejor. Hoy tiene que aclarar que no usan cartones en la Casa Rosada. A mí me pareció insólito, ¿eh? Insólito. Entonces, vuelvo con este concepto central. Una cosa es tener razón y otra cosa es tener gobernabilidad. Porque sin gobernabilidad no importa si tenés razón. Y muchas veces el gobierno tiene razón en lo conceptual, en lo central, en el rumbo, en bajar la inflación, en el orden macro. Pero hoy es momento para que el gobierno salga de la pelea a ver quién tiene razón y salga de la crisis en lugar de profundizarla. No hay que seguir cavando en el hoyo. Veremos si el presidente, 15 minutos, comprende la gravedad de la situación. Ahora, suponte que la sociedad le da increíblemente una quinta oportunidad al kirchnerismo. Quinta. 4 años de Néstor, 8 de Cristina, 4 años de Alberto, o sea, primer gobierno, segundo gobierno, tercer gobierno, 4, ahora viene el quinto. Quinta oportunidad al kirchnerismo. No conforme con haber chocado el país, 16 años le dicen, voy de nuevo con vos. Vuelvo con el secuestrador. Aguante Estocolmo. Ok, ¿qué hacen si vuelven al gobierno? Escuchemos a Máximo Kirchner anunciando la primera medida de gobierno. Mirá. Pero, ¿qué se le puede decir a la gente que el peronismo va a hacer en el caso de volver al gobierno? Concretamente, es difícil, yo sé que es complejo. Yo creo que, mira, hay cuestiones que son tan remanidas muchas veces, pero la cuestión impositiva en Argentina debe ser abordada de manera madura y en serio. O sea, este gobierno, por ejemplo, bajó bienes personales, digamos, y nadie está viendo que esto haya servido para que la economía argentina se dinamice. O sea, una cosa que tiene que hacer el peronismo, por ejemplo, es poner bienes personales hasta como estaba en el 9 de diciembre. Perfecto. Mirá, una cosa chiquitita. Ahí está, una cosa chiquitita. Lo primero que hacemos es subir bienes personales. Lo primero que se le preguntó, ¿qué vas a hacer si volvemos? Lo primero que se le vino a la cabeza fue subir impuestos. ¿Sabes por qué? Porque para ellos el Estado es un botín. Entonces, lógicamente, lo primero que pensó es subir impuestos. Es impresionante. Bueno, Kicillof lo primero que hizo fue subir impuestos, ¿no? A la transferencia de dinero. Bueno, uno entiende el enojo con el gobierno, uno entiende la bronca con un gobierno que no reacciona, uno entiende la bronca con Españolo, uno entiende la bronca, todo, la plata. Pero también sugiero que seamos inteligentes. Es una sugerencia. Estamos nuevamente ante un punto bisagra de la historia argentina. Viste que hay muchos, lamentablemente.
Estoy mirando el reloj, 13 minutos. Yo creo que es momento bisagra. Los mismos de siempre están envalentonados. Vos lo sentís, yo lo siento. Todos lo sentimos porque ellos se sienten a minutos de la Casa Rosada. Y no es un eufemismo. Se sienten a minutos de la Casa Rosada. Y no es 2027. Se sienten a minutos de la Casa Rosada. El riesgo es que, enceguecidos por la furia, o por la bronca, o por la calentura, abramos la jaula de los fantasmas que creíamos enterrados. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. Nosotros hemos dicho que vamos a volver mejores, vamos a volver más austeros, más transparentes, más participativos. Y también otra cosa que parece patrimonio ajeno, más eficientes, Mayra, también, más eficientes. Compañeros y compañeras, no se trata de volver mejores esta vez, se trata de mejorar para volver. Bueno, ¿tengo el discurso? ¿Tengo el discurso acá? Tengo los bullets del discurso. ¿Puedo contar esto? Los bullets. Puntos principales. ¿Puedo contar esto? Gracias, pues soy de Quilmes. Bullet es un concepto muy macrista. Bullets, ¿no te gusta bullets? Hay muchos bullets del macrismo. Puntos. Resumen. Centrales. Viñetas. Highlights. Highlight de macheto todavía. Bueno, Pauto, seguimos. Bienvenida, diputada. ¿Vos ves esto? ¿Vos ves letra más chiquita? Dice, vos ves que estoy... son los bullets, es verdad. Son los bullets. ¿Y qué te voy a estar inventando? Buscá, poné buscar. ¿Lo tenés ahí? ¿Me toca? Poné buscar. ¿Buscar qué? Pará. Control F, control F. Control F. Claro. ¿Qué control F? No, la lupita, la No, pero yo no quiero leer de acá. La lupita, Me vas a decir de dónde leer. Principales novedades. ¿Va? Ah, dice que está embargado esto, va, claramente. Lo leí tarde. Garantiza el equilibrio fiscal y le impide al Tesoro financiarse por Banco Central. Lo que te dije. Sí. No van a emitir el tema de la emisión, van a hacer hincapié en eso. Ok. Aumenta en términos reales un 5% las partidas en jubilaciones. Epa. 17% en salud. Hay que ver contra qué inflación está comparada. Claro. 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Bien. O sea, Aumento eso en no discapacidad. no es el éxito de la eso, gestión, es lo que van a anunciar. Es el anuncio. Anuncio de temas Principales novedades. Pero pará, Johnny, acá hagamos un punto. Repetí. Ahora lo repito, Claro, ahora lo repito. Acaba de anunciar 4 aumentos Yo no concretos anuncio, importantes. yo cuento lo que va... Ah, no. Está Eso perfecto, digo. ¿Vamos de vuelta? Dale. Aumenta en términos reales un 5% la partida en jubilaciones. Hay que ver, repito, contra qué lo comparan, ¿no? Contra qué inflación la comparan. ¿Dice aumenta o aumento? Aumenta. Aumenta. Perfecto, aumenta. Está bien, entonces un aumento, van a ¿Quiere que lo anunciar un muestre a aumento de la cámara? jubilación. No. Dice, es lo que va a anunciar el gobierno, el Milei. 5% partida en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Nomenclador, modifican el nomenclador entonces. Además aumenta 4,8 billones de pesos la partida para universidades nacionales. Bien. El gobierno, ¿Puedo hacer un comentario? El gobierno da una respuesta en 2 temas muy concretos que venían afectando la imagen de presidente. No, en 2, en todo, jubilado. Pero tengo más, pero hay dos en particular, hay 2 en particular que son muy sensibles, discapacidad de universidades. Venimos discutiendo eso las últimas semanas. Reales por arriba de la inflación. Sí. Déjame que te haga un comentario que me parece importante. Y sigo. 2. El gobierno de Milei fue votado en democracia y termina en el 2027. Eso que comentaste recién en la editorial y que vemos todos los días, claramente es lo que decimos hace rato. No es de ahora. Lo quieren voltear desde el primer día, en la calle y en el Congreso. Ahora, sí, coordinadamente, están queriendo voltear al gobierno, como bien vos decís, porque se sienten cerca de la vuelta, del regreso. Ahora, el 56% de los argentinos, la mitad de la Argentina, quiere otra Argentina. No quiere volver al populismo ni al kirchnerismo de ninguna manera. Con lo cual, los egos, las estupideces, las barbaridades que siguen alimentando, incluso los que dicen o alguna vez dijeron que no querían que volviera el kirchnerismo, que se olviden de lo que están haciendo. Y un comentario más. Dale, que quiero... Estamos en el discurso de Milei igual. Dale. En su presupuesto 2025.
1.200.000.000 le dedicó al tema de género. 200.000 millones solamente al tema de producción y trabajo. Bueno, sigo con el Esas discurso, son prioridades. Sigo ¿no? con el discurso de Milei. El 85% de los presupuestos se destina a educación, salud y jubilaciones. La prioridad del gobierno es capital humano. Cosas que va a decir Milei. Solo por haber alcanzado el superávit fiscal, Argentina alcanzaría una base de crecimiento del 5% anual. Si al superávit se le suman reformas, podríamos hablar de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Crecer a tasas implica parecerse a países de altos ingresos. Esa es la expectativa de en 10 crecimiento años. para el año que viene, Johnny. El mensaje a la gente me parece que va a ir por el lado de los años más duros de afrontar fueron los primeros, lo peor ya pasó. Queremos agradecer a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer periodo. Bueno, repetir los aumentos, que es una Sí, bomba. a mí me parece, vamos con lo más Yo voy a importante. anotar, a ver. Lo central es eso. Anotemos. Compartir lo que será la inflación proyectada, que va a estar abajo del 15. Me parece que lo Claro. central es esto. Aumenta en términos reales, acá me dicen 100, en términos reales es por arriba de la inflación, lógico. Claro. Pero hay que ver cuál es la inflación que toman, por eso yo digo. Sí. 5% la partida en jubilaciones. La partida es el presupuesto. Quiere decir, los que más cobran y los que No menos es que van a cobran. aumentar 5% las jubilaciones, es 5% la partida. El gasto en jubilaciones. El gasto en jubilaciones. Bien esa aclaración. 17% en salud, 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Para mí esto es lo Es un central. paquete social, ¿no? Además, aumenta 4,8 billones de pesos la partida para universidades nacionales. ¿Quién dijo entró la Balú y la Bala? ¿Vos lo dijiste? Lo decimos siempre. Está bien, digo, en términos No. políticos, entró el tema de 5 billones. 4,8 billones. ¿No había una discusión de que todo el gasto de las universidades eran 4 billones o yo estoy equivocado? No sé, Manu. ¿Te acordás con el presupuesto? ¿Ustedes se acuerdan de memoria? Lo que pasa es que está. La novedad también, más allá de esos anuncios de Milei, que efectivamente lo son, la novedad sería que se trate y que se apruebe el presupuesto, ¿no? Porque estamos hace 2 años. Está bien, uno le corresponde a Massa, uno a Milei, pero estamos hace 2 años sin presupuesto. Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. Sí, bueno, lógico. Me parece que va a haber un mensaje a la política. El futuro de la Argentina depende de lo que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país. Igual por lo que estás contando vos, hay un Sí. cambio desde lo simbólico, en Sí. cómo se comunica la gestión. Sí. Reconocer un montón de cuestiones que hasta ahora no se reconocían. Que es, por ejemplo, la deuda social. Pues todo lo que estás contando, lo más importante es jubilados, garras, Y en un montón de los temas que universidades. fueron agenda de reclamo, después lo intentó captar más o menos la oposición. Usadas como bandera Por eso, de por eso. reclamo. No, no, la bandera de reclamo es genuina. Después que la usó la oposición, eso Y yo insisto con que efectivamente ocurrió. haga anuncios en discapacidad y universidades, tiene que ver con la agenda de las últimas semanas, que fue un golpe muy fuerte para el gobierno. Bueno, ahí vamos, tenemos que meter la tanda para que pueda entrar la cadena. Meter el aire tierra final. ¿Cuál es el aire tierra? No sé, no. tenés ahí. ¿Algún dato más fuerte? No, tengo esto. Si el ATN. superávit se le reforman, si al superávit se le suman reformas, podríamos hablar de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Me parece que va a ir por ahí. Bueno, ahí voy a tanda, me están acribillando. Bueno, vamos a tanda. ¿Qué dura? De verdad es corta esta tanda porque si no ya volvemos con la cadena. 15:30. Dale, ya venimos. Aprovechamos esta mesa de lujo para analizar el discurso del presidente Milei. Está Fausto Spotorno, está Patricia Vázquez, obviamente Manu, Bruno y Lucas. Tono tranquilo, sin pelear, 1000 cambios abajo. Sí. Después de una derrota contundente. Se mantiene sí o sí el equilibrio fiscal. Principio no negociable, dijo. No es un capricho personal, no hay otro camino. Me llamó la atención lo que dijo, si fallamos, volvemos a caer en el pozo de la inflación descontrolada. Ahí voy. Espera, porque quiero terminar esto. Entendemos que muchos argentinos no lo perciban en su realidad material. Sí. O sea, le habló directamente a la gente diciendo, yo sé que a ustedes no les llega esto. Los años más duros fueron los primeros, lo peor ya pasó.
Ese es el título más fuerte. ¿Lo peor ya pasó para vos? Sí, no tengas duda. Porque se supone que el gobierno pierde las elecciones por las condiciones materiales de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Porque venden menos pizza, menos churros y menos empanadas y las industrias. En el conurbano, sobre todo. Entonces, el discurso este es: escúchenme, el esfuerzo valió la pena, ya terminamos el peor momento y ahora acá, de ahora en más para adelante, La frase a del tratar de final construir. fuerte. Ahora hay que ver si todo eso se evidencia. Tenemos que entender como país y como sociedad que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que se hizo hasta Esa acá. Faltan 2 frase, años. Estamos en el ahí le medio. está hablando, la gente le está diciendo, se están matando, la inflación, no llegan a fin de mes, pero si no terminamos el proceso de cambio ahora, es muy abierta esa frase, da para pensar, tiramos el esfuerzo a la basura. En algunos casos explícita, lo dijo, en algunos casos más tácita, si querés también, pero me parece que es la primera vez desde la semana pasada, cuando se prometió la profunda autocrítica, que se empieza a ver en algunas cosas. Con los aumentos en temas sensibles, con este concepto de entusiasmarse de más. No, pero pará. Es verdad, le para hablan la mano. Te felicito porque adelantaste los aumentos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Eso es lo más importante también. Después dice, ustedes son los protagonistas de este proceso. O sea, le habla a la gente. Acá pedíamos, basta de hablarle a los políticos, al círculo rojo, al déficit fiscal. Igual habló 20 veces del orden fiscal. Pero dijo, el temple de los argentinos es heroico. Les quiero dar las gracias. A veces nos entusiasmamos de más. Esa frase va a rebotar. Lo van a usar, ya sabemos dónde. El esfuerzo vale la pena y los números. Vamos a los números, que es lo importante. La inflación, en ningún momento dijo 10,1, pero vos tenés que es 10,1. Entiendo que eso no está en el anuncio, pero está en el proyecto del presupuesto. Que va a ser a presentar. El 10. Entre 10 y 15%. De hecho, entre 10 y 12 me dice. Entre 10 y 12. Entre 7 y 15. Incluso 10. tengo entendido que una novedad, hay partidas para obra pública. Que eso es toda una novedad Bueno, en este tomando una inflación de entre 10 y 12, que no lo dijo Milei, pero lo tenemos nosotros para 2026, entre 10 y 12. Johnny, 12 es 1% mensuales, ¿no? Sí. Entre 10 y 15. ¿no? Los aumentos que anunció Milei son los que nosotros adelantamos antes, nos están puteando todos en el gobierno. Muchas gracias. Contá eso, Un ¿no? 5% para jubilaciones, por arriba de la inflación, es lo que dijo Milei. O sea, si la inflación es 10, tiene que ser 15 el aumento. Claro. Sería un 15. Si 17% en salud. En todo el año no estamos hablando, aclaremos eso. Para porque todo la gente 2026. piensa que el 1 de enero aumentan un 5%. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Lo que está anunciando el presidente en su presupuesto 2026 es 5% de aumento de las jubilaciones por encima de la inflación. En todas las partidas. O sea, de ganar realmente sobre la inflación. Ganarle un 5. Si la inflación es 10, el aumento es 15. Siempre partiendo de esa proyección de inflación, digamos. De esa proyección de inflación. 17% en salud, por encima de la inflación. Es bastante. Por encima de la inflación. 8% en educación, por encima de la inflación. 5% el monto recibido por cada pensionado Ahí por sí, en cada discapacidad. caso. No es la Ahí partida, sí. sino en cada caso De lo hecho, detalló el específicamente. presidente hace particular énfasis en, habiendo terminado las auditorías, ahora podemos anunciar este aumento concreto. Además, fíjate una cosa. Sí. Todo el abanico de crueldades que se le acusan a Milei y a este gobierno son las 4 cosas que vos anunciaste. Jubilaciones, salud, educación y discapacidad. Sí, claro. Jubilaciones, paro universitario, proyecto del miércoles. Sí. Salud Garrahan. Salud Garrahan, discapacitados. Ahí está, en las 4 balas. ¿Las 4 balas que entraron son las 4 balas que se están proponiendo? Es muy las bueno el 4 análisis. que vienen. Son los 4 temas de los que venimos hablando por lo menos fuerte en el último mes y medio. Y aumenta 4.8 billones de pesos la partida para universidades nacionales. Claro. Esos son los 5 anuncios en números del gobierno. Repito, jubilaciones 5% arriba, salud 17% arriba, educación 8% arriba, monto por cada pensionado de discapacidad 5% arriba y además casi 5 billones de pesos para Fausto, universidades nacionales. Este 5% que se anunció y todos estos porcentajes que nos adelantó Johnny, ¿son aumentos considerables? ¿Es un número grande? ¿Cómo lo podemos analizar? Mira, yo lo hacía sin haber visto el proyecto de presupuesto ni nada de los números. Entiendo que lo que está haciendo el gobierno es asume un 4,5% de crecimiento, que es lo que está asumiendo el FMI. Y si te está diciendo que está aumentando 5% o más, lo que está diciendo es que voy a aumentar el crecimiento económico, porque a grandes rasgos. Si la economía crece 4,5%, la recaudación me va a crecer 4,5% por encima de la inflación, entonces yo voy a transferir ese crecimiento y un poquito más a los jubilados. O sea, le está cambiando un poco las prioridades al presupuesto, aumentando para los jubilados 5%, etc. No me parece mal. Pero va en línea con el crecimiento económico, ¿no? Okay. O sea, acá la pregunta es... Mientras mantenga el orden fiscal y pueda dar estos aumentos... Exacto. La pregunta es, el tema es el crecimiento económico, ¿se va a lograr o no? Es lo que está proyectado por el FMI. Estamos en esa. Vos fuiste asesor del gobierno. Sí, pero no estos temas. No, pero ¿sentís que hay un cambio de eje?
con esto que escuchaste recién? No, a ver, para mí el cambio de eje, el eje del gobierno, el eje es el equilibrio fiscal. El equilibrio, está bien. Es Eso el está. orden fiscal. Eso se mantiene, intocable. Eso es el eje, sí, igual. Y lo dijo 20 veces. Lo dijo 20 veces. Equilibrio fiscal, innegociable. Pero es reconocer que algunos Pero sectores perdieron que no se estaba reconociendo. Una cosa, porque nos quedan pocos minutos, quiero que Patricia diga algo. Breve reflexión para la gente. Lo del final, para mí, fue directamente para octubre. De hecho, ¿no? reforzando muy breve, Johnny, eso, vale la acaba pena. de tuitear cuenta oficial, nada de cuenta que se le atribuye en Santiago Caputo, en su cuenta Caputo, oficial, ¿tiene claro. cuenta oficial? Tiene cuenta oficial. Dice, Roma no se construyó en un día, no aflojemos, hagamos que todo el esfuerzo valga la Pero pena. ahí está. Nos costó mucho llegar hasta acá. Hicimos un esfuerzo, el camino es arduo, el rumbo es el correcto, pero para mí la frase es lo que dice Manu. Si no terminamos el proceso de cambio, tiramos el esfuerzo a la basura, no aflojemos. Claro. Lo que está diciendo es, yo ya sé que ustedes están recalientes. Una sola y cosa. sé que se está, para mí, lo que está diciendo es, sé que se está hablando de que se termina el proceso. Pero, ahí está lo que es. Guarda porque tiramos toda la mierda. Parte de una hipótesis que está reflejada en el discurso de Milei es que se agotó cierta paciencia social. Sí. Lo que está diciendo Milei es, se agotó la paciencia, pero dennos un poco más de tiempo porque vamos a hacer los cambios. A ver, Patricia. Fundamentales. Bueno, creo que hay 2 o 3 conceptos importantes. 1, que no hay magia posible para salir de donde estábamos. 2, que justamente no nos podemos dar el lujo, no unos u otros, la Argentina no se puede dar el lujo de aflojar. Sí. Tiene que seguir adelante en esta línea porque es la única línea posible. Y la tercera es, yo me pregunto, les pregunto a todos ustedes, ¿qué haría el kirchnerismo, vos un poco lo sugeriste, si tomara el poder nuevamente? ¿Ustedes son conscientes, somos conscientes de lo que harían? Harían exactamente lo mismo y acá, lo que dijo el presidente, la receta cambió. ¿Por qué cambió? Porque todo lo que se logró hasta ahora con el esfuerzo de todos los argentinos que el presidente reconoció, da lugar a que tengamos la posibilidad de aumentos presupuestarios y de mejora económica para todos los ámbitos que fueron de alguna manera usados como bandera sensible por la oposición y el kirchnerismo que quiere volver al poder. Gracias, Patricia. Perdoná, interrumpido, fue un programa distinto. Pase, francos, cadena. Gracias. Importante noche. Gracias. Gracias, Fausto. Gracias por estar en un momento tan importante. Me quedo con esto a charlar ahora en el pase con Diego Seigman. Bajó el tono también en la relación con los gobernadores. Habló de consenso, Johnny. Habló de consenso, de concesiones. Es lo que podemos lograr si conseguimos los consensos necesarios. Toda una novedad. Pará. A los gobernadores hace un mes y medio dijo, están todos en contra mía. ¿Todos? Le preguntó a alguien. Sí, todos. Hoy dijo, vamos a trabajar codo a codo con gobernadores e intendentes. Habrá concesiones. Ahora lo vamos a charlar con Diego Seigman. 3 palabras que explican todo esto, Johnny. ¿Las decís vos o las digo yo? No, a ver. Entró a la Balubi. Tiene 5 años. Tiene razón, Pero igual tiene razón. Vamos al pase con Diego Seigman en 2 minutos. Queda muy chiquito de tanda, ¿no? Muy chiquito. Dale, ya venimos, vamos.